Paz y bien, hermanos. Jesús, el Hijo encarnado, nos abre los oídos y la boca para alabarle. Homilía para el domingo 23 del tiempo ordinario del ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hermanos, la misa de hoy se abre en las lecturas con un oráculo deslumbrante, glorioso, del libro de Isaías. Cuando se habla de lo que ha de ser la vuelta del destierro, un profeta de consolación dice así: viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. Este es un texto del libro de Isaías, del capítulo 35. Estamos ante un relato del Evangelio que es único en los Evangelios, que no tiene paralelos como otras veces en los Evangelios de Mateo y de Lucas, con una ubicación geográfica en la Decápolis, aludiendo a un viaje misional que hace Jesús fuera de las fronteras de Israel, en la parte de Tiro y Sidón, yendo hacia el mar de Galilea, pero con vuelta atravesando la Decápolis, cosa que le puede durar en el cálculo de los intérpretes pues varios meses. Y en fin, un relato que concluye con un final apoteósico, el mayor que encontramos en los evangelios. En el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Cuando se estudia a fondo el Evangelio, casi podemos decir que cada frase y en ocasiones hasta cada palabra da muchos perfiles de investigación. Esto es la exégesis científica que la Iglesia necesita para que el Verbo encarnado entre en diálogo con la ciencia real encarnada. Pero ahora estamos anunciando el Evangelio de Jesús en medio de la celebración de la Eucaristía como Evangelio de salvación hoy, aquí, para nosotros, para mí. Lo primero de todo, hemos de observar que este episodio no es un relato de un endemoniado. Ni lo dice el Evangelio, ni nada sugiere que así fuera. Es un enfermo afectado a los oídos
y a la boca, a la lengua, a la pronunciación, al habla. Cuando Jesús lo cura, nos dice el evangelista que hablaba correctamente. Este calificativo nos dice de modo implícito que antes de la curación hablaba así, pero hablaba defectuosamente, acaso a trompicones, no lo sabemos. No era propiamente un mudo, sino más o menos lo que llamamos un tartamudo. Quizás la medicina actual nos pueda aclarar de qué enfermedad concreta se trata y cómo afecta al oído, a la lengua y, en definitiva, al cerebro, donde se fragua la palabra. Los que presentan a Jesús al enfermo se lo presentan no como a un curandero para que aplique sus artes y lo cure. Evidentemente que no. Lo presentan para que le imponga la mano, que es un rito sacramental de oración, de súplica, de bendición. Lo presentan a Jesús porque este hombre es único entre todos y este puede pedir a Dios de una manera que nosotros no lo podemos hacer. Creen en Jesús. Hay un acto de confianza, de fe, de esperanza que motiva esta escena. Este hombre, piensan ellos, este es nuestra esperanza. A este hombre le vamos a pedir su bendición. Con este hombre está Dios. Aquí comenzamos, hermanos. La actitud que contemplamos al evocarla a nosotros nos da paz. Nosotros, como ellos, podemos acudir a Jesús para que imponga su mano sobre nuestra cabeza. Si Jesús se acerca hasta mí para imponer su mano sobre mi cabeza, yo entro en la órbita de lo divino y mi vida se establece en la seguridad y en la paz. Mi vida pasa a la esfera de Jesús. La mano del Señor se posaba sobre los profetas, según dice la Sagrada Escritura en una frase proverbial, y entonces venía la palabra. La mano del Señor se posa sobre nosotros y nuestra vida pasa al círculo divino, pasa a la esfera de la Trinidad, donde Dios es vida, es abundancia, es felicidad y es paz. Que esa mano divina repose sobre nosotros. En el episodio que contemplamos nos vamos a fijar en tres vivencias que acontecen: soledad, encarnación y alabanza. La primera de las tres es la soledad. Dice el texto sagrado, él apartándolo de la gente a solas. El prodigio se va a producir en una soledad misteriosa y en un diálogo divino, Jesús y el enfermo, que lo traducimos hoy por una situación equivalente, Jesús y yo, a solas. He aquí una pregunta que nos puede estremecer, hermanos, una pregunta que la quiero hacer con absoluta sinceridad. ¿He estado alguna vez en mi vida con Jesús a solas? Estar a solas con Jesús a lo mejor cambia mi vida. No, he dicho mal, no a lo mejor, ciertamente. Que si yo un día llego a estar a solas con Jesús, mi vida ha de cambiar. La soledad hace bien a toda persona que esté cargada de vida, de trabajo, de afanes, de preocupaciones. La soledad nos da serenidad y produce sanación. Pero una soledad completa, hermanos, sin la música, no, a solas. La soledad es el encuentro consigo mismo,
con las raíces del ser, con las aspiraciones más auténticas que están grabadas en mí, que definen y estructuran mi última identidad. Pero esta soledad de que estamos hablando no es una simple soledad consigo mismos, es un estar a solas con Jesús. Y Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Este a solas con Jesús es a solas con mi Dios, que me ha criado, que me ama, que está presente en mi vida, que me ha de recibir un día. Dios y yo. Ese es el secreto. La segunda vivencia la vamos a llamar encarnación. Dios viene a mí como Dios encarnado, que con su saliva toca mi cuerpo. 3 veces hablan los evangelios de la saliva de Jesús, ahora en el relato que estamos diciendo, en la curación del ciego de Betsaida, en el capítulo siguiente de San Marcos, y en San Juan, el capítulo 9, en la curación de aquel ciego de nacimiento, para que el cual Jesús escupió, hizo barro con su saliva y le untó los ojos. Jesús con su propia saliva ha tocado los labios, la lengua del enfermo. Ha contagiado su propia vida a la vida del enfermo. La saliva de Jesús cura mi saliva, cura mi sangre, cura mi ser entero. Pero es que la Santa Comunión no es solo la saliva de Jesús, es el cuerpo entero de Jesús el que penetra en mi cuerpo y en mi alma, el que se hace uno conmigo. Y Jesús mete también los dedos en los oídos del enfermo, destaponando su sordera. Dios estaba trabajando con su criatura, como un día trabajó con Adán. Estamos hablando de la encarnación de Dios en Jesús. La escena no acaba aquí, porque aparte de lo que está haciendo Jesús, su obra culmina con 2 signos y una palabra. Jesús levanta los ojos al cielo, entra en oración, en comunión filial con su Padre. Y Jesús da un suspiro que le viene del fondo de sí mismo. Suspiro que le sale del alma, que es un gemido de compasión humano-divina ante este enfermo. Como si el enfermo fuese yo. Y Jesús pronuncia una palabra, Efetá, ábrete. Esta es la humanidad divina de Jesús, que ha entrado en contacto, en comunión, en fusión conmigo, y somos divinizados al contacto de esta fusión divina que se ha producido. En fin, Jesús quiere hacer lo imposible. Les mandó que no lo dijeran a nadie. Les mandó al enfermo, a los que lo habían presentado. Era un mandato imposible. ¿Cómo no vamos a decir, a anunciar, a predicar lo que es la bondad y el amor de Dios? Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Esta desobediencia, Jesús, hermanos, no es desobediencia. ¿Cómo vamos a callar las maravillas de Dios? De manera que en un tercer momento de la acción brota una explosión de alabanza. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es la alabanza a Dios. Diríamos más, es la alabanza a Jesús. Aquí lo tenemos, Jesús crucificado, pues en este lugar de trabajo de donde estoy hablando. Es la alabanza a Jesús,
que es el autor de la nueva creación. Es la alabanza cristiana de la comunidad que cada semana en el día del domingo, día del Señor, se junta para alabar a Cristo resucitado. Terminemos, hermano, levantando los ojos a Jesús. A Jesús resucitado, para alabarle y clamarle, para decirle, Señor Jesús, en el bautismo tú abriste nuestros oídos y nuestra boca. Tú me dijiste, Efeta, ábrete. Hoy y siempre yo quiero alabarte y agradecerte, porque tu Padre y mi Dios, como tu Padre, en el día de la creación, todo lo hiciste bien. Y algo más bueno y mejor que el mundo entero que yo puedo contemplar a través de la ventana, algo más bueno y mejor es que yo pueda alabarte, mi Jesús, mi Señor, y decirte gracias. Amén.